con las pilas cargadísimas, como siempre, para un nuevo día de entrenamiento. Y si el ánimo no está muy arriba, ustedes saben que lo más importante son las ganas, la decisión que ustedes le ponen a entrenar todos los días, o 3 veces a la semana, o 4 veces a la semana. Ustedes ahí van viendo cómo van distribuyendo sus ejercicios. La idea es que sean más de 3 veces a la semana, no se queden en 2, no se queden en 3, traten de ir cada día sumándole un poquito más de entrenamiento a su semana. Por lo menos sería lo ideal unos 4 o 5. Si pueden, también integren a lo mejor un fin de semana. Descansen, pueden descansar un miércoles y un domingo a lo mejor. Y el sábado igual entrenan. Bueno, si se puede, todo depende de los horarios que ustedes manejen. Si a lo mejor un día que tienen planificado el entrenamiento van a salir, cámbienlo por otro día, no hay problema, pero lo importante es que ustedes se ordenen y que lleven al día los entrenamientos, ¿ya? Nosotros siempre, ustedes saben que nos planificamos para entrenar de lunes a viernes, pero de repente también no... Yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer, pero planifíquense en la semana y por lo menos 3 veces a la semana realicen las clases, ¿ya? Y si el ánimo está bajo, ahí está la mente. Tiene que estar ahí decidida a entrenar, ya. Ahora vamos a comenzar, ustedes saben, ya vamos en la clase 71, ¿ya? Así que le damos con todo. Hoy día nos toca abdomen para trabajar. Ayer hicimos tabata, hoy día nos toca abdomen. Comenzamos con el calentamiento, movilidad articular como siempre para preparar el cuerpo para realizar el ejercicio. Calentamiento lo realizamos un poquito más lento, ayer les dije, o sea, un poquito más lento, un poquito más corto, que de costumbre unos 15 a 20 minutos, y después la musculación la vamos a hacer un poquito más larga esta semana. Vamos al otro lado. Vamos, subiendo esos hombros con ganas. Mueve, mueve, arriba y atrás. Dale adelante. Vamos, moviendo zona media. Hoy ya le ponemos harto énfasis porque trabajamos abdomen. Vamos al otro lado. Moviliza la cadera, baja el tronco, mantén la espalda derecha. Ombligo adentro siempre. Seguimos bajando, rodilla. Vamos, pie arriba. Sí. Vamos hacia adentro primero. Cambiamos. Hacia afuera ahora. Y comenzamos con el trote. Primero, suavecito en el puesto. Saltito lado a lado. Hombros van mirando al frente. Cadera gira, sale adelante.
Vamos a subir rodilla y brazos, ombligo adentro. Hombro para abajo. Realizo la contracción abdominal. Ombligo adentro siempre. Le va por lado. Apura un poquito. Es importante que el ombligo está adentro. Que se sienta la contracción abdominal. Aquí bajo los hombros. Y ahí se ve bien la contracción que estamos haciendo. Sigue en el trote. Cuatro tiempos. Gira el hombro. Sácalo adelante. Dale, vamos. Queda. Sweet darling, come to me. Your love is like a charm. You hold me, protect me. You keep me safe from harm. Vamos, saca puño al lado. Todo siempre adentro. Adentro la vueltita. Vamos. Sigue. Saca ese puño con fuerza adelante. Queda. Vayan tomando agüita cada vez que lo necesite. Y si no, igual hagan la costumbre. Cuánto agua. Bajo. Posición firme esas piernas. Le balanceo el tronco de un lado a otro. Dale, brazos firmes. Concentra en tu abdomen. Fíjate bien en la cadera que va ahí quieta. Muchos estarán así. No, la cadera va ahí abajo, quieta. Sigue, 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 sigue. Lado. Cambia al otro lado. Vuelve. Concentrate en el abdomen. Baja. Queda ahí.
Levanta talón. The sun will rise again. I'll be your calm. The storm has passed, my friend. Vamos, vamos, vamos. And when it seems the darkness never ends, I am on your side. Baja un poquito. I will Y mantén ahí. high just like a rainbow. Se sienten los glúteos, ¿no? Se siente el All trabajo. my colors burning bright, Hicimos ayuda en las piernas. and I will sail across the waters. From the shadows I'll be watching over you. Dale arriba. Levanta ese trote. Acompaña el movimiento con brazo. I will reach up high just like a rainbow. All my colors burning bright, shining for you. And I will sail across the Para tu pierna. From the shadows I'll be watching over you. Levanta. Tracción lateral. Baja el hombro. Acerca el codo. Cambia. Codo. Sigue. Trata de mojar el hombro. Codo. Acerca lo más que pueda la pierna. Última. Just take some time to Le rearrange. equilibrio un poquito con You la adelante. rewind, but you can start again. And if you fall on me, you can defend. I am on your Muy abajo. side. I Queda a un will lado. reach up high just like a rainbow. All my colors burning bright, shining for you. Alarga ese brazo. Across the waters, from the shadows, I'll be watching over you. Dale, uno y uno. Llega abajo, vamos. Contracción lateral. Sigue, sigue. Sigue esa pierna. Vamos, vamos, dale. I will reach up high just like a rainbow. All my colors burning bright, shining for you. De a poco. No por lado. Across the waters, Alarga el brazo. from the Hacia el lado, no hacia adelante. Arriba. Vamos, trote. Sigue, sigue, sigue arriba. Vamos, toma agüita, seguimos con el siguiente track. Levanta ese pie del piso. Saca de atrás, sube rodillas. Ocupa tu abdomen para este movimiento. Alarga. Voy acá. Alargo el abdomen. Contraigo. Vamos. Ombligo siempre adentro. Quédate. Vamos.
Levanta rodillas. Pega. Sube rodilla. Cambia de lado. Vamos. Pega con fuerza. Sáquese el brazo. Vale. Arriba. Sube. Vamos. Levanta los pies. Pega el glúteo. Queda. Queda en el trote. Baja. Sube. No pierdas el enfoque. Queda a un lado. Dale duro el abdomen. Momento de dos. Cambia. Vamos, vamos. Cambia. Levanta esa rodilla lo más que puedas. Que pase la línea de arriba. Dale con todo. Venga con fuerza ese brazo adelante. Vamos, sigue. Arriba. Sigue. Levanta esos brazos. Queda el trote. Rodilla arriba. Se nos cortó la canción. Vamos, última. Nos quedan como 2 minutitos. Y pasamos a la parte netamente de abdomen. Ahora sí. 5, 6, 7, 8, 3. Y el hombro. There's no going back.
Trabajamos planchita. Muchos ejercicios en los que apoyamos las manos. Necesitamos tener brazos firmes. Vamos, mantén ahí tus brazos. Aguanta. Atrás. Aguanta, aguanta, dale. ¿Qué suben los brazos? Vamos, vamos, vamos. Baja. Sigue con el trote. Y excelente, terminamos la primera parte. Acuérdense que esta semana la primera parte es más cortita. Vamos a darle un poquito más tiempo a trabajar el músculo más que al calentamiento. Tomen agüita. Ya. Pero ya tengan listas sus cositas. Vamos a comenzar abajo. Primero que con un peso. Una botellita de 2 litros, litro y medio, lo que tengan. ¿Ya? Llevamos los pies y las manos arriba al mismo tiempo. Este ejercicio lo hemos hecho igual otras veces. Estiramos el cuerpo. Y voy. Arriba. ¿Ya? Vamos a hacer 3 de 12. A ver qué tal. ¿Cómo andamos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Excelente, descansen, preparamos la segunda. Comenzamos con la segunda. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te costó un poco más. Vamos a ver cómo vamos a hacer la tercera. Ya estamos a tiempo de sacar un poquito más de ñeque, sacar un poquito más de músculo, sacar el jugo al músculo. Vamos, ¿listos para la tercera? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5,
oblicuo. Seguimos abajo. Vamos a vuelta para acá. Ustedes también necesitan una botellita con agua. Para poner adelante, que quede al medio de su cadera. Aquí frente a ustedes. Comenzamos con los pies a un lado, va la rodilla al pecho, cambio de dirección y estiro de un lado al otro. Vamos a comenzar con 14. A ver cómo vamos, ¿ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Excelente. Le vamos a poner ahora 16. Recién hicimos 14. Ahora vamos a hacer 16. ¿Están listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Excelente. 20. Ya acuérdense de tener la espalda derechita cuando realicen el ejercicio. Si quieren igual se pueden apoyar atrás, pero te quita movilidad. En caso de que le cueste demasiado mantener el apoyo con brazos. Siempre busquen, ya tenemos hartos que hemos hecho a lo largo de las clases. Hay hartos que ya no hacemos, que hacíamos al principio. Pero ustedes vayan buscando alguna modificación de ejercicios que no lo puedan realizar. Vamos a tercera, 20, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Yo les decía, traten de buscando un ejercicio que les acomode. Por ejemplo, los ejercicios que vamos de acostado, de un lado al otro, por los que son más para trabajar oblicuo, los ejercicios que vamos arriba, alguna contracción abdominal, son para trabajar la pared abdominal, ya el six pack. Entonces ustedes tienen que ir viendo alguna modificación de ejercicios, ya, la que ustedes les acomode en caso que hubiera algunos que no pudieran hacer. Hacen este. Ahora vamos a realizar una planchita. Vamos. Planchita abajo. Posición, 30 segundos. Como siempre. No cuenten ustedes los segundos porque... A este lado. No cuenten ustedes los segundos porque a veces uno lo cuenta más rápido que los que van en el reloj. Entonces ahí está poniendo de más y se desmotivan. Entonces no los cuenten. Ya, posición ya se la saben. Apoyo antebrazo, cadera arriba, va neutra, no va el poto arriba. Ya, va cadera neutra, abajo, no colgando. Neutra adentro. Vamos a tratar de juntar la escápula. Hombros atrás, saco pecho. Ya, ¿están listos? Y posición, comenzamos. Piensen en cualquier otra cosa en este momento. No piensen en que están haciendo la fuerza, no piensen en que ya no pueden más, no piensen en los brazos, no piensen en nada de eso. Porque si no se van a empezar a cansar. Y van a empezar a pensar, oh, cuánto queda, no puedo más. Y no es la idea esa. Miren al frente, miren arriba, relájense, inhalen profundo. Todavía queda un poquitito, así que vamos, seguimos. Descansen. Excelente. Antes nos costaba un mundo hacer al principio los 15 segundos con los que empezamos. Ahora llevamos con 30. O sea, no piensen que todas estas clases, que todo este esfuerzo de ustedes ha sido en vano. Quiero que miren el progreso, miren lo bueno, miren todo lo que han logrado. ¿Ya?
No se desmotiven con tampoco. No dejen que las personas a veces... Ya, preparen. Que ya vamos a subir. Desde ahora, ya, arriba. Como les decía recién. No hagan caso de repente a las personas que dicen, ¿por qué hacía ejercicio? ¿Por qué hacía ejercicio si no bajáis nada de peso? ¿Por qué hacía esto? Pero a lo mejor puede que en la parte externa no se note, pero en la interna son miles los beneficios que están teniendo. Ya posiblemente pueden ser mucho más sanos que una persona que sea muy delgada. Como dicen, de repente hay flacos gordos y gordos flacos. Flacos y descansan. Hay flacos que tienen los triglicéridos altos, que tienen diabetes, hipertensión. Y hay personas que tienen sobrepeso. Son saludables. Por ejemplo, yo tengo sobrepeso, pero soy saludable. No tengo, según mi MC, estoy sobrepeso y no soy una persona enferma. Al menos no tengo diabetes, hipertensión, nada de eso, gracias. Vamos, que nos queda la tercera, preparen. Posiciones y arriba, comenzamos. Además que cada persona es un mundo, todos los cuerpos son diferentes. Todas las composiciones corporales son diferentes. Hay gente que tiene tendencia a juntar más grasa, hay gente que es más musculosa, hay gente que es más delgada nomás. Entonces no se comparen con nadie. Ni siquiera con su hermano o su papá, con su mamá, no se comparen con nadie. Juntamos grasa también en lugares diferentes del cuerpo, gente que junta más en las caderas, que junta más en el tren superior. Entonces somos todos diferentes. Y nos queda poquito, 5, 4, 3, 2, 1, descansen. Bien, hicimos 40 segundos en esta última. Excelente. Ahora nos vamos arriba. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más dinámico. Vamos, director, arriba. Ahí sí. Estamos con una calidad ahora con director y todo. Este ejercicio no lo hemos hecho otras veces. Necesitan harto control del core, de la zona media acá. Voy a ir abajo. Va a salir cadera adelante. En los hombros derechos. Hacemos el giro con los brazos para mantener, para que la cadera no se lleve al tren superior, sino que se mantenga ahí en el centro de los brazos. ¿Ya? Vamos a comenzar con 12. Vamos a explicar todo. Los brazos, practíquenlo. Traten de que sacar la cadera adelante, que quede medio lo más que se pueda, y el tronco, o sea, los hombros lo más que puedan hacia adelante. Puedes hacer el giro hacia el otro lado. ¿Ya? Vamos a comenzar con 2. ¿Listo, listos? Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abdomen apretado, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Aceleramos un poquito, estamos muy... Queda ahí. Eso. Vamos a ir a 14. Preparen la segunda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. Descansen. Aprovechando que estamos arriba, tomen agüita, que después nos vamos a ir de nuevo a la colchoneta. Y ahí a veces se nos viene un poquito, se nos sube el agua. Vamos. Última. Lo damos todo, terminamos con 20. Vamos. 1. Gira la cadera. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. La sentadilla ya la dominan. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Excelente.
Descansamos un poquito. Nos vamos abajo. Vamos abajo. Piernas van arriba. 90 grados. Vamos a hacer el crunch cortito. Se van a levantar los hombros del piso solamente. Y voy a devolver. Hombros y escápula. Arriba. Manitos van aquí en la sien. No van atrás en la nuca. No van apoyaditas atrás de la oreja. Pónganla aquí en la sien. Todo lo más abierto que puedan. Se tienden a cerrar. Pero lo importante es que no. Con las manos nos ayudan a tirar la cabeza hacia adelante. Eso es lo importante. Porque si no, nos duele la cervical, después no estamos trabajando correctamente el abdomen, sino que el cuello más que nada que se hace un aporte por subir, no el abdomen. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, hoy se ve bien. 5, la protección es alta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Si no les resultó en la primera, ahora no están descansando. Estén tratando de hacer el ejercicio. Ya cuando se levantan los hombros, hacen la contracción en la parte alta, más o menos a la altura del estómago. No se esfuercen por levantar la espalda completa del piso. Ya, vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Descansen, descansen, que ya nos queda la tercera y cambiamos de ejercicio. Arriba, de nuevo última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, terminamos abajo. Terminamos abajo de esas piernas. Descansen un poquillo. Se nos viene el siguiente ejercicio. Vamos a necesitar de la sillita ahora. Aquí la tenemos. Igual ahí espero tener una sillita a mano. Si no, ahí les doy un poquito de tiempo para que la vayan a buscar. Y si no, le ponen pausa nomás al video, van por ella y vuelven. La idea es que tenga aquí todo despejado, que puedan entrar las piernas. Porque el ejercicio que vamos a hacer viene del medio. Aquí es. ¿Ya? Vamos a hacer 20. 3 de 20. Dale, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tira las piernas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo importante es que te quede la silla más o menos cerca para que las piernas no se alejen tanto del cuerpo y podamos hacer la contracción abajito. ¿Ya? Descansen un poquito, se nos viene la segunda de 20. Recuerden mantener la espalda lo más derechita que puedan. Pierna en posición. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, está doliendo.
Esa es la idea también, que cueste un poquitito. Uf. Para la derechita. Traten de evitar sentarse así, que tengo esa costumbre. Mala costumbre sentarse ahí, cortando la espalda. Hay que sentarse derechita. Vamos, última. Y cambiamos de ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Excelente! Seguimos abajo. Oblicuo. Yo así toda colosa. No sé, esta es 7, igual es harto. Vamos a la de 2,5 kilos. Puede ser las 2 de 1,5 kilos. Así hacemos con 5 kilos, a ver qué tal. Tienen que ir juntitas, sí. Ahí, juntitas, una al lado de la otra. Vamos a llevar de un lado al otro las botellitas, desplazamos el movimiento. Acuérdense, no solamente brazo, hombro, gira completamente tren superior. ¿Ya? Comenzamos. Si quieren pierna arriba, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No me acuerdo cuánto estábamos haciendo últimamente, si eran 20 o 30. 20 dice ahí. Pero no sé, no me acuerdo la verdad. Vamos, segunda. Tronco bien inclinado hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya no me acuerdo si eran... Quedé con la bala pasada, no me acuerdo si eran 20 o 30. Vamos a terminar con 30 por si acaso. Vamos a darlo todo. Vamos, dale con 30. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Oh. Bien. Ya, nos vamos arriba ahora. Oblicuo. Y terminamos. Acuérdense que nosotros estamos haciendo en la casa con la mochila, con todas las botellas dentro. Yo lo voy a hacer con este peso de 7,5 kilos. Y separadas vamos. 1, 2. Descuelga el brazo y el tren sobre lo más que puedas. 3, 4. Abdomen adentro. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si no tienes dónde mirarte, concéntrate en que tu cuerpo llegue al punto medio. Derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, un punto medio al frente tuyo. 10 y llega ahí.
11, alarga lo más que puedas. 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alarga lo más que puedas. 10, 11, 12. Vamos. 1. Si a ustedes les pasa, 2. Siempre con un lado, pues más abajo con el otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Y vamos a hacer la yapita porque todavía nos queda tiempo. Vamos a ir atrás. Este ya debería ser nada, pero el músculo ya está un poquito más fatigado, has trabajado toda la clase. Así que vamos a ver cómo vamos a andar con este. Vamos a hacer 12. Yo cuando recién empezamos a hacer este ejercicio, no terminaba apenas, ya hacíamos 10. Vamos a ver ahora cómo andamos. Bueno, ustedes también. No sé cómo andarían en sus casas, no sé si andaban, las sacaban apenas o no, las 10 repes, las 3 de 10, yo sacaba apenas las 3 de 10. Vamos a ver ahora si tiempo que lo hacemos. Vamos a probar. 3 de 12, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estira completo el cuerpo, después sale 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, sube derecha la espalda. No quiero que estén ahí todo por puncho, todo en subir. Vamos por la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, no te apures, estira completo el cuerpo. 4, 5, que vuelva de atrás y abajo tu brazo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Del 9 vamos a empezar a costar un poco más. Vamos a ver cómo andamos en el tercero. Vamos, prepara la última. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Bien. Vamos. Nuestro chocale virtual del día de hoy. Aquí están. Dame a ver día. Elongamos ahora. Se pasaron súper bien. Vamos. Cadera, acuérdense lo más cerquita de las manos posible. Cabecita atrás. Estiramos abdomen. Inhala, exhala, relájate. Voy atrás. Vamos. Vamos, nuevamente adelante. Cuatro apoyos. Pierna adelante. Manito puesta en el piso. Despego la mano de la pierna que está atrás, la que está pegadita a la pierna que está adelante. La dejo ahí. Trato de separar. Tronco. Al costado. Abro lo más que pueda. Ustedes saben que a mí me cuesta la flexibilidad. Cambio. Tenemos que practicar, trabajar la flexibilidad. Lo que buscamos con esto es, vamos, abro la otra. Cuerpos funcionales que nos sirvan para el día a día, que estén activos, que tengan energía, que puedan terminar bien el día, que se mantengan en un peso ideal. Vuelvo al centro. No ser modelos. Aunque tenemos unas por ahí también en la clase. Pero si se puede, mejor, estupendo. Si ustedes tienen las ganas, la constancia, la perseverancia, se puede sin ningún problema. Pero si no, nosotros queremos tener cuerpos funcionales que nos sirvan para el día a día, como ya les decía. Vamos, personas activas, que disfruten de la actividad física, del deporte, de moverse, que sientan y disfruten todos los beneficios también. Porque hay gente que los hace, no sé, porque el médico se los diagnosticó. Entonces tampoco es la idea que ustedes estén haciendo, no sé, el médico ya, cuando sobrepeso, nutricionista le dice, vaya a hacer ejercicio. Ustedes hoy lo hacen sin ganas, lo hacen desmotivados, no es lo mismo que si lo disfrutan, es lo mismo que si lo hacen con ganas y lo esperan. Vamos, arriba. Vamos, adelante también. Nuestra elongación de todos los días, porque es importante que tengamos buena elongación, buena flexibilidad para el día a día, también es importante. Ustedes tienen que mirar de repente, bueno, yo también, miramos de repente a nuestros papás, a nuestras mamás, y a veces no son tan viejitos, pero sí están arriba. No tienen tanta edad, pero sí algunos están un poquito con achaque, con dolor de espalda, entonces también nosotros tenemos que pensar, vamos al lado. Eso es lo que queremos para nosotros, queremos tener un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, en el cual seamos autovalentes. Yo sé que hay de repente enfermedades que no se pueden controlar, que llegan nomás, y nos afectan tanto que de repente necesitamos ayuda del resto. Pero también está harto en nosotros prevenir esas cosas. Adelante. Voy al centro. Estiro. Inclino el tronco hacia atrás. Bajo. Y un aplauso para ustedes. Excelente, excelente. Terminamos la clase del día de hoy, como saben, esta semana, y posiblemente algunos también lo vamos a hacer así. El calentamiento, la parte aeróbica, un poquito más cortita, y la musculación un poquito más larga. Para ir ya trabajando bien esos músculos, que vayan tonificando, que vayan agarrando el tono muscular que nosotros necesitamos y queremos y que sea saludable para nuestro cuerpo, ¿ya?
que no tengamos nuestro tono muscular disminuido, sino que esté ahí a tono. No quiero sacar músculo, no quiero sacar que tengan así cada músculo, así cada pierna, no es el objetivo. El objetivo sí es que tonifiquen su cuerpo. Mientras más el músculo consume harta energía, consume harta grasa. Mientras más músculo tengamos, más grasa, más calorías vamos a estar quemando en el día a día. ¿Ya? Así que consuman harta proteína, no eliminen los carbohidratos, aliméntense bien, coman sano. Si están en el proceso a lo mejor de modificar la alimentación, no cambien, o sea, si van a comer un plato de cazuela y le están agregando fruta y verduras, porque quieren comer más sano, a lo mejor disminuyen un poquito la porción de cazuela, a lo mejor coman la mitad de la papa, ya a lo mejor un poquito menos de arroz, pero y ahí le aumentan verdura, le aumentan fruta, pero no a lo que ya comen. Sí. Pero bueno, esto es cada cual. Si son delgados, puede ser, pero si a lo mejor están con sobrepeso, cambien. Quítenle un poquito de arroz a lo mejor y pongan más verdura, ¿ya? Eso va a hacer que estemos consumiendo a lo mejor menos carbohidratos y más frutas, más vegetales que nos sirven más todavía. Ya no es lo mismo consumir, yo les decía, 50 calorías de un chocolate que 50 calorías de una manzana. Ya, así que tengan todas esas cosas pendientes, ténganlas siempre presente. Acuérdense que el ejercicio y la alimentación es una decisión que ustedes toman. Así que ahora me despido, que estén muy bien, cuídense, nos vemos mañana con la siguiente clase que sería piernitas. Así que a descansar hoy día, que mañana de nuevo con un entrenamiento. Que estén muy bien, nos vemos, chao.